Siempre me imaginé la vida familiar de otra manera. En mis sueños había un apartamento grande y luminoso, un esposo amoroso y, algún día, hijos. Hijos que llegarían cuando estuviéramos listos. Pero el destino decidió otra cosa. Aquella mañana de primavera, estaba sentada al borde de la bañera, sosteniendo en mis manos una prueba de embarazo con 2 líneas marcadas. 2 líneas en el 5º año de universidad. 2 líneas a los 22 años. 2 líneas que lo cambiaron todo. Naomi, ¿falta mucho? La voz de Rex sonaba preocupada tras la puerta. Ya voy, respondí apenas audible, intentando ordenar mis pensamientos. Rick era un buen tipo, 3 años mayor que yo, con un trabajo estable y planes propios para su vida. Llevábamos saliendo apenas 6 meses y ni siquiera habíamos hablado de matrimonio. Pero esas 2 líneas lo cambiaron todo. Cuando salí del baño y le mostré la prueba, su rostro se congeló. En sus ojos apareció algo que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Ira? No sé qué hacer, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Rick guardó silencio casi un minuto, luego levantó la mirada con determinación. Te amo, Naomi. Saldremos adelante. Me casaré contigo. En ese momento sentí alivio. No estaría sola con este bebé. Tendríamos una familia. Qué ingenua fui. ¿Estás embarazada? Jules, la madre de Rick, lo dijo como si le hubiera anunciado una enfermedad terminal. ¿Y de cuánto estás? 6 semanas, respondí, cubriéndome instintivamente el vientre con la mano. Estábamos sentados en la cocina de su apartamento de 3 habitaciones. Rick apretaba mi mano bajo la mesa, pero podía sentir su tensión. Sus padres me miraban como si fuera una criminal. Así que el plan salió bien, murmuró Jules, dirigiéndose a su esposo. Se embarazó para atraparlo. Mamá. Protestó Rick. ¿Qué, mamá? Lo imitó ella con sarcasmo. Si tú siempre has sido tan confiado. Esta estudiante te engatusó y ahora se te va a colgar del cuello. ¿Quién la va a mantener? ¿Tú con tus míseros 7,000? No pienso colgarme de nadie, dije en voz baja pero firme. Termino la universidad en 6 meses. Tengo una profesión. ¿Qué profesión ni qué nada? Intervino Patrick, el padre de Rick. Su figura imponente se inclinó sobre la mesa. ¿Mover papelitos? Ahora todos tienen diploma, ¿y de qué sirve? Quise levantarme e irme. ¿Pero a dónde? Solo tenía la residencia estudiantil, de la cual ya me habían pedido que saliera por estar embarazada. Mis padres vivían en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros, en un departamento de una sola habitación, apenas llegando a fin de mes. Hemos decidido casarnos, dijo Rick con firmeza. Y quiero que Naomi se mude con nosotros hasta que consigamos nuestro propio lugar. Jules se echó a reír de una manera que me hizo estremecer. ¿Un lugar propio con tu sueldo? Tal vez en 10 años. Mientras tanto, vivirán aquí. Se giró hacia mí. Pero recuerda, niña, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. No sabía entonces que esas palabras serían el comienzo de mi infierno personal. La boda fue modesta. Nos casamos en el registro civil y lo celebramos en un café con unos pocos amigos. Los padres de Rick no asistieron, alegando estar ocupados. Mis padres no pudieron venir, mi padre estaba enfermo y mi madre no podía dejarlo solo. Al regresar al apartamento de Jules y Patrick, me esperaba un regalo,
una lista de tareas domésticas escrita con la caligrafía pulcra de mi suegra. Ya que vas a vivir aquí, tienes que ganártelo, dijo entregándome el papel. Cocinar, limpiar, lavar. Nada complicado para una futura madre de familia. Miré a Reg, pero él solo me sonrió con culpa. Mamá, Naomi está embarazada. ¿Y qué? Cortó Jules. Yo trabajé hasta el último día cuando te llevaba en el vientre, ¿y esta princesita no puede ni fregar el piso? Esa noche lloré mucho en el baño, con el agua corriendo para que nadie me oyera. El bebé dentro de mí aún no entendía nada, pero yo ya me había prometido que haría todo lo posible para protegerlo de esa gente. Los días se volvieron rutina. Levantarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno para todos, limpiar, ir a la universidad, volver a cocinar y limpiar por la noche. Rex salía temprano y volvía tarde. A menudo se quedaba con colegas, dejándome sola con sus padres. Una vez, cuando estaba en el tercer mes, Patrick volvió a casa borracho. Jules estaba con una amiga. Me encontró en la cocina, lavando los platos. ¿Qué? ¿Te está creciendo la barriga?, dijo, acercándose demasiado. Olía fuertemente a alcohol. Seguro que con Reg. ¿Qué le pasa? Retrocedí hasta topar con la pared. En esta casa puedo hacer lo que me dé la gana, gruñó. Y tú no eres nadie. Una cualquiera que se embarazó con suerte. Agarró un trapo del suelo y me lo lanzó a los pies. De rodillas. Limpia el suelo con las manos, nada de mopas. Que sepa cuál es su lugar. Me quedé paralizada por el miedo y la humillación. Su rostro estaba deformado por la ira. ¿No me oíste? Me agarró del hombro con tanta fuerza que solté un grito de dolor. Suélteme. Intenté zafarme. Papá. La voz de Reg hizo que Patrick se echara atrás. ¿Qué está pasando aquí? Estoy educando a tu esposa, gruñó él. Se cree demasiado importante. Rick me llevó a nuestra habitación, trató de calmarme, prometió que todo mejoraría, que pronto ahorraríamos dinero y nos iríamos. Yo asentía, pero en el fondo ya lo sabía, nada iba a mejorar. Esta era solo la primera gota en el mar de humillaciones que me esperaban. A la mañana siguiente, Patrick, como si nada hubiera pasado, me puso frente a mí sus calcetines y calzoncillos. Lávalos a mano. Y que queden limpios. Jules me observaba con una sonrisa fría. Cuando Reg intentó decir algo, ella lo llevó aparte. Hijo, tiene que aprender a ser una buena esposa. ¿O no quieres que tu ropa esté lavada con amor? Y él se rindió. Otra vez. Para el 5.º mes de embarazo, mi barriga ya se notaba claramente con cualquier ropa. Estaba terminando la universidad, intentando compaginar los estudios con las tareas impuestas por mis suegros. Jules se volvía cada día más creativa con sus críticas. ¿A esto llamas ventanas limpias? Pasaba el dedo por el cristal recién lavado. Hazlo de nuevo. La sopa está salada. ¿Acaso pruebas lo que cocinas? Mírate. Caminas como un hipopótamo. No me sorprende que Rex se quede hasta tarde en el trabajo. Cada palabra era un golpe directo. Empecé a preguntarme si tal vez tenía razón. ¿Y si de verdad era una floja, una mala ama de casa, fea? ¿Y si Rex realmente se arrepentía de haberse casado conmigo? Él llegaba a casa cansado. A menudo olía a alcohol. Estuvimos un rato con los colegas, decía con tono culpable. Yo no hacía escenas. Sabía que para él tampoco era fácil.
Estaba entre la espada y la pared, sus padres, a quienes estaba acostumbrado a obedecer, y su esposa, a la que creía que debía proteger. Pero no había protección. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, Patrick se acercó por detrás. Otra vez mal lavado. Me arrebató bruscamente un plato de las manos y lo lanzó contra el fregadero con un estruendo. Inútil. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí en voz baja, tratando de no provocarlo. Haciendo lo mejor que puede, me imitó con sarcasmo. ¿Y cuando abriste las piernas para mi hijo, también estabas esforzándote? ¿Creías que la vida iba a ser fácil? Sentí que la náusea me subía a la garganta. No por sus palabras, ya me había acostumbrado, sino por el olor. A sudor, alcohol y una colonia pesada que intentaba cubrirlo todo. Me siento mal, susurré, intentando alejarme. Pero él me agarró del brazo. ¿A dónde vas? No he terminado. Suélteme. Me solté con más fuerza de la que pretendía. Patrick no esperaba resistencia. Su mano resbaló y di un paso atrás. Pero el suelo de la cocina estaba mojado después de limpiar. Jules me prohibía usar fregona, solo trapo y manos. Resbalé. La caída me pareció eterna. Solo tuve tiempo de pensar en el bebé, de extender los brazos. El golpe contra las baldosas frías se sintió como una explosión en la muñeca. Grité. ¿Qué pasa aquí? Jules entró corriendo en la cocina. ¿Qué has hecho ahora? Se cayó, gruñó Patrick. Ella tiene la culpa. Dejó el suelo mojado. Intenté incorporarme, apoyándome en la mano, pero el dolor atravesó mi muñeca y volví a caer al suelo. Creo que me disloqué la muñeca, dije. Dramática. Bufó Jules. No puede ni levantarse, imagínate cómo va a parir. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe y se oyeron los pasos de Reg. ¿Qué ha pasado? Reg se quedó paralizado en la puerta de la cocina, mirando alternativamente a sus padres y a mí, sentada en el suelo. Tu esposa está montando un circo, respondió Jules. Hace un drama de la nada. Reg se acercó a mí y me ayudó a levantarme. Hice una mueca de dolor al mover la muñeca. ¿Qué le pasó a tu mano? Preguntó. Me caí. Creo que me la disloqué. Tenemos que ir a urgencias, dijo con decisión. ¿A estas horas? Protestó Jules. Ponte hielo, ya veremos por la mañana. Mamá, está embarazada. Tiene que verla un médico. Ese fue uno de los pocos momentos en que Rex se enfrentó abiertamente a su madre. Sentí una oleada de gratitud. Y, por un instante, esperanza. Tal vez no todo estuviera perdido. En urgencias confirmaron que tenía un esguince. Me pusieron una férula para inmovilizar la muñeca. La médica, una mujer mayor con ojos cansados pero atentos, llevó a Reg aparte. No oí de qué hablaron. Cuando íbamos de regreso en taxi, él guardaba un silencio inusual. ¿Qué te dijo? Pregunté. Que ese tipo de lesiones suelen ocurrir en casos de violencia doméstica, respondió en voz baja. Y que está obligada a reportarlo. Sentí un frío helado en el pecho. ¿Y tú qué le dijiste? Que simplemente te resbalaste. Guardó silencio. Lo miré. ¿Es verdad? A la luz tenue de las farolas, su rostro parecía envejecido, abatido. Estaba tan perdido como yo. Sí, respondí. Me resbalé. Era verdad. Pero no toda la verdad.
Después del incidente de la muñeca, algo cambió. Jules fue más cautelosa con sus comentarios, sobre todo delante de Reg. Patrick casi dejó de dirigirme la palabra. Pero el ambiente en la casa se volvió aún más denso. Como la calma tensa antes de una tormenta. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la universidad, Jules me detuvo en el pasillo. ¿No crees que ya es hora de pensar en el futuro?, preguntó con un tono fingidamente amable. ¿De qué habla? Me tensé, esperando la trampa. Del dinero, por supuesto. Pronto darás a luz, te irás de baja. ¿De qué vais a vivir? Reg tiene un sueldo. Reg, me interrumpió. Todo depende de Reg. ¿Y tú? ¿Qué has aportado a esta familia, aparte de problemas? Guardé silencio, apretando la bolsa con mis apuntes contra el pecho. Tienes que buscar trabajo, continuó ella. Antes de que sea tarde. Aún puedes trabajar un par de meses antes del parto. Así tendrás algo de ingresos por maternidad. Sus palabras tenían lógica. Yo misma lo había pensado. Pero en boca de Jules, hasta un consejo sensato sonaba a orden. Buscaré ofertas, respondí con cautela. Ya lo hice yo, dijo secamente, tendiéndome un recorte de periódico. Mi amiga Ashley trabaja en el departamento contable de esta empresa. Necesitan una asistente temporal. Justo lo que necesitas. La entrevista es mañana a las 10. Tomé el recorte, con una sensación extraña. Por un lado, el trabajo me vendría bien. Por otro, ¿por qué tanta preocupación repentina por parte de Jules? Tuve la respuesta esa misma noche, cuando le conté a Rex sobre la entrevista. ¿Mi madre te encontró un trabajo? Parecía sorprendido. Sí, con una amiga suya. Qué raro, frunció el ceño. Normalmente dice que las embarazadas deben quedarse en casa. Quizá por fin entendió que necesitamos dinero, dije, aunque ni yo misma me lo creía. Rick se encogió de hombros. En cualquier caso, es una buena noticia. Ve a la entrevista. Si te cogen, genial. Para mi sorpresa, realmente me contrataron. La empresa se dedicaba al suministro de materiales de construcción y necesitaban un asistente contable durante la baja por maternidad de la empleada principal. Ashley, la amiga de Jules, no resultó ser tan bruja como temía. Una mujer de complexión fuerte y rostro amable comprendió mi situación. Trabajarás un par de meses, luego podrás ir tranquila a tu licencia de maternidad, dijo ella. El sueldo es pequeño, pero suficiente para la baja. Acepté sin pensarlo. El trabajo no era complicado, el equipo era agradable, y lo más importante, era la oportunidad de salir del ambiente sofocante del apartamento de mis suegros, aunque fuera por unas horas al día. La primera semana llegaba a casa cansada, pero feliz. El embarazo iba bien, los médicos no veían motivos de preocupación. Rick estaba contento de que hubiera encontrado trabajo. Incluso Jules detuvo sus ataques temporariamente. Y entonces recibí mi primer sueldo. Era una noche normal de viernes. Volví del trabajo. En el bolsillo, un sobre con dinero, $3,000. No era mucho, pero para mí era el primer dinero que ganaba sola en mucho tiempo. Soñaba con comprar algo para el futuro bebé. Quizás un regalo para Reg. Jules me esperaba en el pasillo. ¿Y bien, lo recibiste?, preguntó impaciente. Sí, respondí, sin entender a qué iba. Dame eso, extendió la mano. ¿Qué? El dinero,
Su voz adquirió un tono de acero. Vives en mi casa, comes mi comida. Ya es hora de que aportes algo a cambio. La miré sin poder creer lo que oía. Pero ese es mi dinero. Yo lo gané. Gracias a mí, contestó cortante. ¿Quién te encontró el trabajo? ¿Quién habló con Ashley? ¿Y ahora haces como si fueras independiente? No va a funcionar. Di un paso atrás, apretando instintivamente la bolsa contra mi vientre. No, dije firme. Ese dinero lo gastaré en el bebé. En tu nieto. O nieta, por cierto. El rostro de Jules se deformó de ira. Tú, jadeó de indignación. Ingrata. Aún no estoy segura de que sea mi nieto. Quizás lo hayas tenido con otro y le hayas colgado esa carga a mi hijo. ¿Qué está pasando aquí? Entró Patrick en el pasillo. Esta, señaló con el dedo a mi Jules, se niega a entregar el sueldo, después de todo lo que hicimos por ella. Patrick entrecerró los ojos. ¿Así que escondiste el dinero? Se acercó a mí. Vamos, dámelo todo rápido. No. Retrocedí hacia la puerta. ¿Qué significa no? Rugió. Vives en mi casa, aquí se hacen mis reglas. Me agarró del hombro con tanta fuerza que grité. Suéltame. Me estás haciendo daño. Ahora verás lo que es dolor. Su mano se levantó para golpearme. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Pero no llegó ningún golpe. Al abrirlos, vi que Rick estaba en la puerta. Había llegado antes de lo habitual y ahora miraba la escena con los ojos bien abiertos. Papá, dijo en voz baja, suéltala. La mano de Patrick quedó suspendida en el aire. En su rostro se reflejaron primero sorpresa, luego vergüenza y finalmente ira. No te metas en lo que no te importa, gruñó sin soltar mi hombro. Tu esposa debe saber su lugar. Te dije, suéltala, la voz de Rex se volvió fría como el hielo. Había un tono en ella que nunca había oído antes. Patrick lentamente aflojó los dedos. Retrocedí hasta la pared, masajeándome el hombro dolorido. ¿Qué está pasando aquí? Rick miraba alternativamente a su padre y a su madre. Tu esposa se niega a contribuir al presupuesto familiar, dijo Jules con veneno. Recibió su sueldo y lo escondió. Y vive a costa de todos nosotros. ¿A costa de todos? No pude contenerme. Yo cocino para toda la familia, limpio, lavo su ropa con mis manos. Como una sirvienta. ¿Ves cómo nos habla? Jules se volvió hacia su hijo. Ni respeto por los mayores. Rick permanecía en silencio. Su mirada se movía entre nosotros. Veía en él una lucha interna de sentimientos. Siempre había sido un hijo obediente, acostumbrado a ceder ante sus padres autoritarios. Pero ahora, algo había cambiado. Quizás fue por lo de mi muñeca. O tal vez simplemente el cansancio acumulado por la tensión constante. ¿Cuánto recibiste? Finalmente me preguntó. 30,000, respondí en voz baja. ¿Y quieres quedarte con todo? Se volvió hacia su madre. ¿Y por qué no? Levantó la barbilla Jules. Nosotras la alimentamos, le damos de beber, techo sobre su cabeza. Debe contribuir a los gastos. Rick negó con la cabeza lentamente. Mamá, ella está embarazada. Necesita dinero. Para médicos, vitaminas, cosas para el bebé. ¿Para el bebé? Explotó Patrick. Ni siquiera sabemos de quién es ese niño. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara.
Durante meses soporté insinuaciones, pero una acusación directa de infidelidad era demasiado. Papá. Rick parecía conmocionado. ¿Qué estás diciendo? Lo que todos piensan, no cesaba Patrick. Ella quedó embarazada para atraparte. Es un esquema clásico. ¿Y tú, idiota, caíste? Rex se volvió lentamente hacia mí. Vi en sus ojos una pregunta que me encogió por dentro. ¿Será que él también duda? Rick, mi voz temblaba, ¿no creerás eso? Me miró largo rato. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente se volvió hacia sus padres. Es mi hijo, dijo firme. Y mi esposa. No permitiré que la traten así. Jules levantó las manos dramáticamente. ¿La eliges a ella en lugar de a nosotras? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? No estoy eligiendo nada, mamá. Solo quiero que en esta casa haya un trato normal para todos. Me tendió la mano. Vamos, Naomi. Tomé su mano, sintiendo cómo se calentaba todo dentro. Por primera vez en meses, Rick realmente estaba de mi lado. ¡Alto! Gritó Patrick. No van a ningún lado hasta que ella devuelva el dinero. Papá. Rick se giró hacia él. No hagas algo de lo que luego te arrepientas. Tú serás quien se arrepienta. Patrick dio un paso hacia nosotros. Te enseñaré a hablar con tus padres. ¿Qué pasó después? Recuerdo que, en una especie de neblina, Patrick levantó la mano contra Rick. Él, defendiendo, levantó el brazo. Se empujaron mutuamente. Jules gritaba tratando de separarlos. En un momento, Patrick empujó a Rick tan fuerte que éste cayó contra la pared y me golpeó. No pude mantenerme en pie y caí, golpeándome contra la mesita del pasillo. Naomi. Corrió Rick hacia mí. Estaba en el suelo, con las manos sobre el vientre. Físicamente estaba bien, el golpe fue en el hombro, pero el shock y el miedo por el bebé me paralizaron. ¿Ves lo que hiciste? Gritó Rick a su padre. Ella está embarazada, maldita sea. Te lo buscaste, respondió Patrick, pero algo parecido a remordimiento apareció en sus ojos. Jules se acercó a mí, inesperadamente calmada. No le pasará nada, dijo, mirándome con frialdad. No fue un golpe tan fuerte. Deja de dramatizar. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Incluso ahora, cuando yo podía salir herida, cuando estaba en peligro su futuro nieto o nieta, ella no mostró ni una pizca de compasión, solo frío cálculo. Rick me ayudó a levantarme. Sentía que temblaba, no sé si de rabia o de shock. Nos vamos, dijo, mirando a sus padres. ¿A dónde van? Rió Jules. No tienen dinero para una vivienda decente. Lo encontraremos, respondió Rick con firmeza. Naomi, prepara tus cosas. Fui a nuestra habitación, sintiendo cómo dentro se mezclaban el miedo, el alivio y la incredulidad. ¿Será este el final? ¿De verdad nos vamos? Mientras guardaba las cosas en la bolsa, llegaban a mis oídos los gritos del pasillo. Patrick gritaba que Rick era un hijo ingrato, que sin su ayuda estábamos perdidos. Jules intentaba apelar a la lástima, hablando de cómo habían sacrificado todo por él, de cuánto lo amaban. ¿Amar? La voz de Rick sonaba amarga. Qué extraño muestran su amor, mamá, humillando a mi esposa, obligándola a lavar los pisos con las manos. ¿Lavar los calcetines de papá es amor? Ella debe respetarnos, insistía Jules. Somos mayores, tenemos más experiencia.
El respeto se gana, cortó Rek. Y ustedes ni siquiera lo intentaron. Cerré la última bolsa y por un momento me senté en la cama. La cabeza me daba vueltas por el estrés y el cansancio. Puse la mano sobre mi vientre, sintiendo como el bebé dentro se movía ligeramente. Vamos a salir adelante, le prometí mentalmente. No permitiré que te lastimen. Nunca. Algo cayó con estruendo en el pasillo, y me apresuré a salir. Patrick había tirado la mesita donde estaba un jarrón con flores artificiales. Los vidrios se esparcieron por el suelo. Rek estaba entre su padre y la puerta, impidiéndole acercarse a mí. ¿Se han vuelto locos?, gritó Jules a su marido. ¿Quieres que los vecinos llamen a la policía? Me importa un carajo, gruñó Patrick. Le voy a enseñar a esa bestia cómo se quita un hijo. Papá, estás borracho, dijo Rek con calma. No sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo. Patrick agarró a su hijo de la camisa. ¿Crees que no veo lo que pasa? Ella te envolvió, se embarazó a propósito, y cuando te casaste con ella, empezó a mostrar su carácter. Suéltame, Rek desenganchó suavemente las manos de su padre. Estás equivocado. Naomi es lo mejor que me ha pasado y no permitiré que la lastimen. Salí de la habitación con las bolsas. Al verme, Jules puso una mueca. Has hecho las maletas. Nuestras cosas. Te alojamos, te alimentamos, ¿y tú? Mamá, basta, Rek no aguantó más. Estas son cosas de Naomi. Lo que ella trajo consigo y lo que compró. Ingratos. Jules bajó la voz a un susurro áspero. Lo hicimos todo por ustedes. Todo. ¿Y ustedes? Rek tomó mis bolsas, una la colgó del hombro, la otra la sostuvo en la mano. Vamos, Naomi. Aquí es inútil tratar de explicar algo. Nos dirigimos hacia la puerta. Patrick intentó bloquear nuestro paso, pero Jules lo detuvo. Déjenlos ir, murmuró. Ya veremos cómo se las arreglan sin nosotros. En la misma puerta me di la vuelta. Ellos estaban en medio del pasillo, Jules con el rostro torcido por la ira, Patrick respirando pesado, con los ojos inyectados en sangre. Así los recordé. Rek abrió la puerta y salimos al descansillo. Escuché que detrás de nosotros Jules decía: no se te ocurra ayudarlos. Ni una moneda. Que aprendan a vivir sin nosotros. La puerta se cerró, cortándonos de su mundo. Sentí que las lágrimas me subían a la garganta. No de tristeza, sino de alivio. ¿Cómo te sientes? Rek se detuvo en la escalera, mirándome preocupado. Bien, intenté sonreír. Simplemente no puedo creer que realmente nos hayamos ido. Asintió, entendiéndome sin palabras. ¿Y ahora a dónde? Pregunté. Tengo un amigo, Jake. ¿Lo recuerdas? Ya arreglé todo. Pasaremos la noche allí y mañana empezaremos a buscar un lugar para vivir. El apartamento de Jake era el típico nido de soltero, un poco desordenado, pero acogedor. Nos recibió con sinceridad y calidez, sin hacer preguntas innecesarias. Siéntanse cómodos, dijo, señalando el sofá en la sala. Disculpen el desorden, no esperaba visitas. Gracias, Jake, Rek le dio la mano. Nos está salvando. Va, no es nada. Tú harías lo mismo por mí. Jake me miró. Naomi, ¿quieres té, café? ¿Tienes hambre? Solo entonces me di cuenta de que no habíamos cenado. Sería genial, confesé.
Ahora mismo lo arreglo, dijo y se dirigió a la cocina. Tengo pizza de la comida, la calentaré. Cuando salió, Rex se sentó junto a mí en el sofá y tomó mis manos. Perdóname, dijo en voz baja, por todo lo que tuviste que pasar. Por mis padres. Por no haberte protegido antes. No es tu culpa, le acaricié la mejilla. No fuiste tú quien los eligió. Pero yo te elegí a ti, besó la palma de mi mano. Y es la mejor elección de mi vida. Cenamos pizza y tomamos té. Jake no preguntó detalles sobre nuestra partida de la casa de los padres, aunque seguro sospechaba que algo serio había pasado. Quédense todo el tiempo que necesiten, dijo, señalando la cama del sofá cama despegado. Igual salgo temprano al trabajo, así que el departamento está a su disposición. Esa noche no pude dormir por mucho tiempo. Me quedé escuchando la respiración de Rick y pensando en lo que nos esperaba. ¿Dónde viviríamos? ¿Con qué dinero? Rick ganaba bien para su edad, pero no tanto como para alquilar un buen departamento fácilmente. Yo podría trabajar un poco más, pero mi embarazo cada día se hacía sentir más fuerte. ¿Cómo cuidaríamos al bebé? ¿Quién nos ayudaría? Todas esas preguntas giraban en mi cabeza sin dejarme en paz. Pero, curioso, no me arrepentía de nuestra decisión. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho lo correcto. Que Jake y yo éramos realmente una familia. Una que lucharía por su felicidad. Por la mañana Jake se fue al trabajo, dejándonos las llaves y una nota pidiéndonos que nos sintiéramos como en casa. Jake y yo nos sentamos frente a su computadora y empezamos a buscar opciones para vivir. Mira, un departamento de un ambiente en Bikino, señaló Rick un anuncio. 30,000 al mes. Está un poco lejos de tu trabajo, noté. Pero el precio está bien. Con mi sueldo y tu licencia de maternidad podemos pagarlo. Seleccionamos varios anuncios y empezamos a llamar a los propietarios. Muchos, al saber que éramos una pareja joven esperando un bebé, nos rechazaban enseguida. Otros pedían más dinero del anunciado. Para el mediodía solo teníamos 2 visitas programadas, ambas para la tarde. No te preocupes, me abrazó Rick al ver mi decepción. Encontraremos algo. En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla con el ceño fruncido. Es mamá, me mostró. Me tensé. ¿Acaso ya habían cambiado de opinión? ¿Querían que volviéramos? Rick respondió la llamada y puso el altavoz. Sí, mamá. Rick, la voz de Jules sonaba inusualmente baja. ¿Cómo están? Bien, respondió seco. ¿Qué quieres? Papá y yo hemos pensado, hizo una pausa, tal vez deberían volver. Nos pasamos ayer. Todos nos pasamos. Rick me miró. Negué con la cabeza. Gracias, mamá, pero no, dijo firme. Encontraremos nuestro propio lugar. Hijo, la voz de Jules se volvió suplicante. ¿Sabes lo difícil que es alquilar algo decente ahora, especialmente con sus ingresos? Y tenemos un departamento grande, hay espacio para todos. Puede que haya espacio, la interrumpió Rick, pero no hay respeto hacia mi esposa. Y eso no va a cambiar. Intentaremos, aseguró Jules. Prometo que cambiaremos nuestra actitud. Tu esposa, Naomi, será un miembro de la familia con todos los derechos. La escuchaba sin creer una sola palabra. Conocía bien a esa mujer. Había sufrido demasiadas humillaciones e insultos de ella. Esto era solo una nueva táctica, primero atraernos de vuelta, luego continuar igual. No,
mamá, Rick fue inflexible. Nuestra decisión es definitiva. Te arrepentirás. La voz de Jules cambió instantáneamente, fría y dura. Cuando ella te deje con un bebé en brazos, recordarás mis palabras. Adiós, mamá, Rick colgó. Nos quedamos sentados en silencio, digiriendo la conversación. No nos dejarán en paz, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Si lo harán, Rick apretó mi mano. Solo necesitamos tiempo. Tienen que entender que vamos en serio. Asentí, aunque en el fondo dudaba. Los padres de Rick no eran de los que se rinden fácilmente, especialmente cuando se trata de su hijo. La primera visita fue un fracaso, un cuartito pequeño en una casa vieja con papel tapiz despegado y un olor raro. La segunda opción era mucho mejor, un departamento pequeño pero limpio de un ambiente en una zona nueva. La dueña, una señora mayor con ojos amables, nos tomó simpatía de inmediato. ¿Cuándo tienen que dar a luz?, preguntó mirando mi barriga. En 4 meses, respondí. ¿Es el primero? Sí. Ella sonrió. Tengo 3 nietos. Es una época maravillosa. Nos miró pensativa. Normalmente no alquilo a parejas jóvenes. Especialmente con niños. Mucho ruido, muchos líos. Pero ustedes me caen bien. Veo que son serios. Somos muy cuidadosos, la aseguró Rick. Y pagaremos puntual. Lo creo, asintió la dueña. Está bien, se los alquilo. 32,000 al mes más gastos. Depósito por 2 meses. Era un poco más caro de lo que planeábamos, pero aún así lo podíamos costear. Rick me miró y yo asentí. Estamos de acuerdo, dijo él. Así conseguimos nuestro propio hogar. Pequeño, alquilado, pero nuestro. Sin suegra, sin suegro, sin tensión constante ni miedo. Cuando volvimos a casa de Jack para recoger nuestras cosas, Rick brillaba de felicidad. Encontramos departamento. Le anunció a su amigo. Mañana nos mudamos. Me alegro por ustedes, dijo Jack sinceramente. Si necesitan ayuda con algo, me avisan. Gracias, amigo, Rick lo abrazó. Nos ayudaste mucho. Esa noche dormí tranquila. Sin pesadillas, sin pensamientos inquietantes. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el futuro podría ser brillante. Que íbamos a salir adelante. Pero a la mañana siguiente, mientras ya preparábamos las cosas para ir a nuestro nuevo departamento, a Rick le llamaron del trabajo. Vi cómo cambiaba su expresión durante la llamada, de sorpresa a preocupación y luego a enojo. ¿Qué pasó?, pregunté cuando terminó la llamada. Me despidieron, respondió mirando al vacío. Recorte de personal. ¿Cómo no podía creer en esa coincidencia? ¿Por qué justo ahora? Rick me mostró el teléfono en silencio. Era un mensaje de un colega. Rick, tu padre fue a hablar con el jefe. No sé de qué hablaron, pero después decidieron despedirte. Lo siento, amigo. Sentí un frío profundo en el pecho. Realmente no se detendrían ante nada, incluso si eso significaba dejar a su propio hijo sin medios para vivir, sin poder mantener a su familia. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. Rick levantó los ojos, llenos de determinación. Lo que habíamos planeado. Nos mudamos a nuestro departamento. Encontraré otro trabajo. Lo lograremos, Naomi. Lo miré, a ese joven hombre que en pocos días había madurado años, y sentí que me inundaba el calor interior. Realmente lo lograríamos,
pase lo que pase. Nuestro nuevo departamento nos recibió con silencio y vacío. Una bombilla solitaria en el techo, paredes desnudas, muebles mínimos, un sofá, una mesa, 2 sillas y un armario pequeño. Pero para nosotros era el comienzo de una nueva vida. Bienvenidos a casa, dijo Rek dejando las bolsas en el suelo. Miré nuestro nuevo hogar y por primera vez en mucho tiempo sonreí sinceramente. A casa, repetí en eco, sintiendo que esa palabra tomaba un nuevo significado. Empezamos a instalarnos. El dinero era escaso. Mi sueldo y los ahorros restantes de Rek apenas alcanzaron para el primer pago y el depósito, pero lo manejamos. Comprábamos lo más necesario en tiendas de segunda mano y en ofertas. Algunos amigos nos regalaron cosas. Jaque ayudó con la mudanza y nos trajo una cuna como regalo. Era de mi sobrino, dijo mientras armaba la cuna. Ya le quedó pequeña, pero a ustedes les vendrá bien. Lloré de gratitud, lo que hizo que Jake se sintiera un poco incómodo. Vamos, no es nada, murmuró mirando hacia otro lado. No hay de qué. Pero para mí no era nada pequeño. Después de todo lo que habíamos vivido con los padres de Rek, esa simple bondad humana parecía un milagro. Rek buscaba trabajo activamente, enviaba currículums, iba a entrevistas, llamaba a conocidos, pero siempre recibía rechazos. A veces directos, otras disfrazados, pero siempre definitivos. No entiendo, decía por las noches revisando la lista de vacantes. Soy buen profesional, tengo experiencia, recomendaciones. Yo intuía la razón, pero callaba. Patrick era una persona influyente en su área y si decidió cerrar todas las puertas a su hijo, lo lograría. Al menos, en esta ciudad. Una vez, cuando Rek estaba en otra entrevista de trabajo, me llamó Jules. Miré la pantalla del teléfono durante mucho tiempo sin atreverme a contestar, pero la curiosidad pudo más. Hola, dije tratando de que mi voz sonara tranquila. ¿Ya basta? Empezó Jules sin saludo. Destruiste la familia, separaste al hijo de sus padres. Ahora estás sin trabajo, sin dinero. ¿Eso era lo que querías? Yo no destruí nada, respondí con firmeza. Ustedes hicieron nuestra vida insoportable y fue su marido quien logró que despidieran a Rek. Ingrata. Siseó ella. Te dimos un techo, te alimentamos y te humillamos todos los días, la interrumpí. Te hacíamos lavar calcetines ajenos a mano, limpiar el suelo de rodillas, te acusábamos de infidelidades. ¿Eso llaman hospitalidad? Ya te arrepentirás, su voz estaba llena de odio sin disimulo. ¿Cuándo empezarás a pasar hambre? ¿Cuándo estarás en la calle? Apreté el teléfono tan fuerte que los dedos me palidecieron. ¿Nunca, me oyes? Nunca volveremos a ustedes. Mejor vivir bajo un puente que con gente como ustedes. Ya veremos qué cantarás cuando nazca el bebé. La voz de Jules se volvió inesperadamente tranquila, lo que daba más miedo que sus gritos. ¿Cuándo entenderás que mi hijo no puede mantenerlos? ¿Cuándo no habrá leche para el bebé? ¿Eso es todo lo que querías decir? Intenté hablar calmadamente, aunque por dentro todo hervía. No. Hizo una pausa. Dile a Rek que, si recapacita y vuelve a casa solo, lo aceptaremos de nuevo y le conseguiremos un trabajo digno, pero solo para él, sin ti ni tu gente. La interrumpí. Este es nuestro bebé, el nieto de tu hijo, tu nieto. Pero nunca lo verás. Adiós. Colgué y me desplomé en el sofá, temblando por todo el cuerpo. La adrenalina bajó, dejando solo vacío y cansancio.
Acaricié mi barriga, sintiendo al bebé moverse. Perdón, pequeñín, susurré. No elegiría una abuela así para ti. Cuando Rec volvió, le conté la llamada. Él escuchó en silencio, solo sus mandíbulas se movían tensas. ¿No van a parar? No, preguntó cuando terminé. No lo creo. Para ellos ya es una cuestión de principio. Rex se sentó a mi lado y me abrazó. No te preocupes, lo superaremos, dijo. Buscaré trabajo en otro sector si hace falta. No puede ser que tu padre controle todo el mercado laboral. Pero los días pasaban y la situación no mejoraba. Parecía que Patrick realmente le había cortado todo el oxígeno a su hijo. Incluso en empresas ajenas a su influencia, le rechazaban sin explicar razones. Mi sueldo apenas cubría el alquiler. Para comida y demás gastos usábamos los últimos ahorros de Rec. Y pronto tendría que entrar en licencia de maternidad y esos ingresos también desaparecerían. Una noche, mientras cenábamos trigo sarraceno con conserva por tercer día consecutivo, Rec de repente dejó el tenedor. Naomi, tengo que decirte algo. Mi corazón se apretó. ¿Acaso iba a volver con sus padres sin mí, como propuso Jules? Encontré trabajo, dijo mirándome a los ojos. En Atlanta. Me quedé congelada, procesando la información. ¿En Atlanta? Eso está a 400 millas de aquí, asintió él. Sé que está lejos, pero el puesto es bueno, el salario normal y, lo más importante, allá no llegará a la mano de mi padre. Miré a mi marido sin saber qué decir. Por un lado, mudarnos a otra ciudad, especialmente con este embarazo avanzado. Por otro, quizá esa era nuestra única oportunidad para empezar una vida verdaderamente independiente. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Pregunté finalmente. Mañana pueden contratarme de inmediato, pero les dije que debía hablarlo contigo. Extendí la mano y toqué su mejilla. Gracias por consultarlo conmigo, dije en voz baja. Eso es importante para mí. Él atrapó mi mano y besó la palma. Nunca tomaré una decisión así sin ti, Naomi. Somos familia, decidimos juntos. En ese momento comprendí cuánto había cambiado Rec durante esos meses. De ser el niño de mamá, acostumbrado a dejarse llevar por la corriente, se había convertido en un hombre de verdad, listo para luchar por su familia. Por nosotros. Estoy de acuerdo, dije con determinación. Nos iremos a Atlanta. ¿Estás segura? Una preocupación brilló en sus ojos. ¿Y el parto? ¿Los médicos? Aquí te están atendiendo. Me registraré allá, encogí los hombros. Las mujeres dan a luz en cualquier ciudad. Lo importante es que estés a mi lado. Me abrazó y me apretó fuerte contra él. Gracias, susurró. Eres la mujer más valiente que conozco. Sonreí, aunque por dentro me atenazaba el miedo a lo desconocido, mudarnos a una ciudad extraña, dar a luz lejos de todo lo conocido. Pero sabía que era la decisión correcta, la única que nos daría una oportunidad. Los preparativos no fueron largos. Ya vivíamos casi con las maletas hechas. Le explicamos la situación a la casera del apartamento. Y para nuestra sorpresa, no solo no nos exigió una multa, sino que nos devolvió parte del depósito. Yo misma me fui de casa de mi suegra en su día, dijo despidiéndonos. Pero ya tenía 2 hijos. Fue duro, pero lo logré, y ustedes también podrán. Antes de partir, fuimos a despedirnos de Jack. Así que, a Atlanta, dijo pensativo mientras nos ayudaba a cargar las cosas en el taxi. Es una buena ciudad,
grande. Allí no los encontrarán. Eso espero, asintió Rek. Gracias por todo, amigo. Sin ti no lo hubiéramos logrado. Vamos, Jake se sonrojó. Ustedes harían lo mismo por mí. Nos abrazamos y sentí que las lágrimas brotaban. No solo dejábamos atrás la pesadilla de vivir con los padres de Rek, sino también a los pocos amigos que estaban de nuestro lado. Vengan a visitarnos cuando nazca el bebé, le dije a Jake. Claro que sí, sonrió. No puedo perderme el nacimiento de mi ahijado. ¿Ahijado? Rek levantó una ceja con curiosidad. O ahijada, encogió los hombros Jake. ¿Quién va a ser? No lo sabemos, respondí poniendo la mano sobre mi vientre. Queremos que sea una sorpresa. Bueno, continuó Jake, no puedo perderme el nacimiento de mi ahijado o ahijada. ¿No les importa? Jake y yo nos miramos y asentimos al mismo tiempo. No importa, dijo Rek. Estaremos encantados. Entonces estamos de acuerdo, Jake le dio una palmada en el hombro a su amigo. Ahora vayan. El tren no esperará. Atlanta nos recibió con una lluvia fría y húmeda de octubre. Salimos del tren aturdidos por el ruido de la gran estación, desorientados y cansados después del largo viaje. ¿Y ahora a dónde? Pregunté mirando alrededor. Al hotel. Rek apretó mi mano con fuerza. Reservé una habitación por unos días hasta que encontremos un lugar para vivir. El hotel era modesto pero limpio. Tiramos las cosas en la habitación y nos fuimos directo a la oficina de la empresa que había contratado a Rek. Teníamos que firmar papeles y aclarar detalles. Cuando volvimos al hotel, me sentía agotada. El 6º mes de embarazo se hacía notar, las piernas me dolían, la espalda me molestaba, la cabeza me daba vueltas de cansancio. Acuéstate y descansa, dijo Rek ayudándome a quitarme el abrigo. Pediré algo de comer a la habitación. ¿Cómo fue todo? Pregunté dejándome caer en la cama. ¿No cambiaron de idea? No, sonrió. Todo sigue en pie. Empiezo pasado mañana. Hizo una pausa. Me dieron un pequeño adelanto, pero nos alcanzará para un tiempo. Sentí un calor que se esparcía por dentro. Quizá todo realmente mejoraría. Las primeras semanas en Atlanta fueron difíciles. Alquilamos un apartamento pequeño en un barrio residencial, todo lo que podíamos permitirnos. Me registré en la clínica de maternidad, donde me recibieron sin mucho entusiasmo. Claro, llegaba en los últimos meses de embarazo sin historial previo. Pero poco a poco la vida empezó a mejorar. Rek trabajaba mucho, llegaba tarde, pero en sus ojos ya no había esa mirada acosada que apareció después del despido. Lo valoraban en el nuevo trabajo, le confiaban tareas difíciles y, lo más importante, allí no había la influencia de su padre. Pasaba los días arreglando nuestro nuevo hogar, preparándome para el parto, leía libros sobre crianza, veía videos sobre cómo envolver al bebé, bañarlo, alimentarlo. Jake y yo hacíamos listas de las cosas necesarias para el bebé, ahorrábamos en todo para comprar lo más importante. A veces por las noches hablábamos de los padres de Rek. No muy seguido, pero ese tema seguía siendo doloroso, y la conversación de alguna manera siempre volvía a ellos. Me pregunto, ¿nos están buscando? Preguntaba yo mirando por la ventana a la ciudad que se dormía. Seguro, asentía Rek. Mamá llamaba a Jake, preguntaba a dónde nos habíamos ido. Él no dijo nada. Buen amigo, el mejor. Guardábamos silencio, cada uno pensando en lo suyo.
Yo sabía que Rick extrañaba a sus padres, a pesar de todo lo que hicieron. Al fin y al cabo, era su familia. Lo criaron, educaron, y una parte de él siempre los amaría sin importar nada. Sabes, dijo él una vez, no me arrepiento de que nos hayamos ido, pero a veces me entristece pensar que nuestro hijo nunca conocerá a sus abuelos. Lo entiendo, respondí suavemente, pero tú mismo viste cómo son. ¿Quieres que traten a nuestro bebé como me trataron a mí? Él negó con la cabeza. No, claro que no. Solo que a veces espero que cambien, que algún día comprendan lo equivocados que estuvieron y pidan perdón. No dije que consideraba esa esperanza inútil. No quería romperle más el corazón. A finales de noviembre, cuando faltaba menos de un mes para la fecha prevista de parto, sonó el teléfono. Rick estaba en el trabajo. Yo estaba sola colgando la ropa del bebé, pequeños pares, camisitas, gorritos que habíamos comprado en oferta. El teléfono mostró un número desconocido. Dudé, pero contesté. Hola. Hola, Naomi. La voz de Jules me impactó como una descarga eléctrica. Por fin te encontré. Me quedé paralizada sin saber qué decir. ¿Cómo supieron nuestro nuevo número? ¿Cómo nos encontraron? ¿Qué quieren? Finalmente dije con dificultad. Hablar, su voz sonaba extrañamente suave, mi padre y yo hemos reflexionado mucho estos meses. Extrañamos a Rick y queremos arreglar las cosas. Me reí con incredulidad. ¿De verdad? ¿Y qué hay de todas las cosas horribles que dijeron? ¿Y de qué tu marido dejó a Rick sin trabajo? Estuvimos equivocados, en su voz sonaba algo parecido a arrepentimiento, actuamos impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Guardé silencio, sin saber si creerle. Queremos ir, continuó Jules, a verlos, conocer al nieto o nieta cuando nazca. No creo que sea buena idea, dije con cuidado. Por favor, su voz sonaba suplicante, solo queremos ver a nuestro hijo, asegurarnos de que está bien, que ustedes están bien. Suspiré. Por más que Jules dijera, no podía olvidar todo lo que hicieron, todas las humillaciones, insultos, como intentaron destruir nuestra vida. Tengo que hablarlo con Jack, dije finalmente, él decidirá. Por supuesto, accedió rápido, solo dile que lo amamos y que estamos dispuestos a aceptar su decisión, aceptar a ti. Después de esa llamada no pude quedarme quieta, caminaba por el departamento tratando de entender qué hacer. ¿Creer en ese repentino arrepentimiento o era otra manipulación? Cuando Rick volvió del trabajo, le conté la llamada. Me escuchó en silencio. Su cara se iba poniendo cada vez más tensa. ¿Qué piensas? Pregunté cuando terminé. Se quedó callado mucho tiempo mirando un punto fijo. No sé, dijo al fin, una parte de mí quiere creer que realmente cambiaron, que están arrepentidos, pero la otra parte. La otra parte recuerda todo lo que hicieron, terminé por él. Él asintió. Exacto. Y no sé en qué parte creer. Nos sentamos en la cocina, tomados de la mano, en silencio. Afuera caía la primera nieve, cubriendo la ciudad con un suave manto blanco. Igual nos encontrarán si quieren, dijo Rick finalmente, ya que saben nuestro número, tal vez sea mejor encontrarnos con ellos en nuestro territorio, en nuestras condiciones. Mordía nerviosa mi labio, pensando en sus palabras. Si realmente han cambiado, continuó, si están dispuestos a aceptarte, a aceptarnos como familia, quizás deberíamos darles una oportunidad. ¿Y si no? Pregunté en voz baja. Si es otro intento de separarnos, dijo Rick con firmeza,
entonces simplemente les pediremos que se vayan. Esta es nuestra casa, nuestras reglas, ya no podrán dictarnos cómo vivir. Miré a mi esposo y vi en sus ojos una determinación que antes no había notado. Realmente ha cambiado. Los dos hemos cambiado. Bien, asentí, que vengan, pero si dicen una sola palabra contra mí o el bebé, se irán para siempre. Lo prometo. Rec apretó mi mano. Llegaron una semana después. Estuve nerviosa todo el día, preparándome para el encuentro, repasando en mi mente todos los posibles escenarios, todas las palabras que podría decir. Rec también estaba tenso, aunque intentaba no mostrarlo. El timbre sonó como una señal de inicio de batalla. Me sobresalté y apreté mi mano contra el vientre, donde el bebé se movía activamente, como sintiendo mi nerviosismo. Rick fue a abrir. Me quedé en la habitación, sin estar lista para enfrentarme a ellos cara a cara. Hijo. La voz de Jules temblaba de forma inusual, cuánto te hemos extrañado. Ruido en el recibidor, sonidos de abrazos, voces bajas, luego pasos, y ellos entraron en la habitación. Jules se veía envejecida, demacrada. Patrick, cansado y encorvado. Ambos me miraban con una expresión que no pude descifrar, miedo, arrepentimiento, desagrado oculto tras una máscara de cortesía. Hola, Naomi, fue Jules quien rompió el silencio primero, ¿te ves bien? Hola, asentí sin levantarme del sofá. Mi estado me daba ese derecho. Siéntense, indicó Rec a sus padres, ¿té, café? Té, por favor. Jules se sentó sin apartar la vista de mi vientre. ¿Cuándo es la fecha? En 3 semanas, respondí. ¿Ya saben si es niño o niña? Intentó sonreír, pero fue una sonrisa nerviosa, forzada. No, negué con la cabeza, queremos que sea una sorpresa. Un silencio incómodo cayó en la habitación. Patrick miraba al suelo sin decir palabra. Jules jugaba nerviosa con su bolso sobre las piernas. Rec volvió con el té y colocó las tazas. Bueno, dijo sentándose a mi lado, dijeron que querían hablar. Les escuchamos. Jules miró a su esposo, luego respiró hondo. Queremos pedir perdón, dijo, mirando alternativamente a Rec y a mí, por todo lo que hicimos, por cómo tratamos a Naomi, por intentar separarlos. La miraba intentando entender si sus palabras eran sinceras. Había algo en su voz que no sonaba bien, algo fingido. Estuvimos equivocados, continuó, actuamos con buenas intenciones, pero nos excedimos. ¿Se excedieron? No pude contenerme, me humillaron todos los días, me hicieron hacer trabajos degradantes, me acusaron de engañar, luego dejaron a Rec sin trabajo, trataron de dejarnos sin medios para vivir. ¿Y eso lo llaman excederse? Jules se estremeció con mi tono. Tienes razón, dijo en voz baja, fue horrible, imperdonable. Nosotros. Se detuvo. Estaba celosa, continuó, Rec siempre fue nuestro niño, y entonces apareciste tú y de repente se alejó de nosotros. No me alejé, mamá, intervino Rec, solo empecé a vivir mi vida, como hacen todos los adultos. Lo sé, bajó la mirada, ahora lo sé. Pero entonces sentía que me elegías a ella en lugar de a nosotros, y nos asustamos. Temíamos perderte. Y en lugar de aceptar mi elección, decidieron destruirla. La voz de Rec sonaba amarga. En lugar de apoyarme, de ayudarnos a Naomi y a mí, hicieron todo para arruinar nuestra vida. Estuvimos equivocados, repitió Jules, y queremos arreglarlo. Queremos ser parte de sus vidas, parte de la vida de nuestro nieto o nieta.
Miré a Patrick, que había permanecido en silencio todo ese tiempo. ¿Y tú? Le pregunté directamente, ¿también crees que te equivocaste? Me lanzó una mirada pesada. Sí, respondió brevemente, me equivoqué. En su voz no había arrepentimiento, solo cansancio y algo más que no pude identificar, desagrado, enojo. Hablamos media hora más, luego se fueron y nunca más volvieron a formar parte de nuestra vida.